Buenas tardes, ingeniero, compañeros, en general, público presente, quien esté viendo este video. Bueno, mi grupo es el encargado de hacer lo que es un podcast acerca de la primera mitad de la unidad uno de lo que es la materia de programación orientada a objetos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Guido Barragán, Ángel Romero y Alair Proaño y Irving Estefano Rosero. Y a continuación, pues vamos a hablar de la primera temática, de lo que es la materia, y tenemos lo que es el paradigma de programación orientada a objetos. Lo vamos a exponer todo en base a lo que es el libro que nos ha enviado el ingeniero. Y bueno, Bien, ya, para empezar, vamos a dar un concepto básico de lo que es la programación. La programación es el proceso mediante el cual damos una orden a una computadora para que la misma lo ejecute. Pero la programación va mucho más allá que eso, ya que también significa pensar de manera lógica y dar una solución óptima hacia un problema que se nos haya presentado, en la cual debemos analizar y construir soluciones paso a paso. No solo son líneas de código que debemos escribir. Además de eso, tenemos lo que es la programación orientada a objetos, que nos da como paradigma que eh, para crear una clase, todos debemos darle como concepto como un objeto. Eh, para programar necesitamos o requerimos una organización, razonar y darle un punto de creatividad al programa. El libro que nos ayudó con el ingeniero menciona que programar combina la parte técnica, el uso del lenguaje que se vaya a usar y la parte analítica. En este caso, el, el lenguaje que vamos a usar es Java, ya que es un programa robusto, seguro y que se lo puede ejecutar en varias plataformas sin la necesidad de actualizar el código o modificarlo para hacer lo que funcione en otras plataformas. Ya hasta aquí sería la parte introductoria a lo que es la programación orientada a objetos. No sé si es que quieran aportar con algo adicional. yo quisiera aportar con algo adicional. Bueno, me importaría mucho recalcar que, bueno, en esta materia, bueno, al menos lo que yo entendí tras la lectura del libro y las clases que hemos obtenido, es que básicamente la programación orientada a objetos es una programación algo más estructurada, más entendible y más legible. Bueno, en el recurso Platzi que nos envió el profesor, mencionaba la profesora que era como el paso que tenía que dar un programador junior que hacía código espagueti o estructurado a un programador senior, que más bien es una programación mucho más legible y confiada, ¿no? Y que es mucho más fácil darle mantenimiento. Entonces, en esta unidad creo que vamos a ver, como podemos ver aquí en la primera parte donde introduce ya directamente los principios que tiene que seguir esta programación. Sí, efectivamente, alguien más. Pues no solo para aclarar y para tener pues en claro lo que acabas de decir, pues la programación orientada a objetos sería como que transforma un código en un ecosistema o algo así de objetos donde la encapsulación lo protege, la herencia optimiza, el polimorfismo lo adapta y todo eso. Sí, Párale, párale, párale. Bueno, mi opinión sobre esto es que esta programación orientada a objetos tiene un enfoque más estructurado, nos ayuda a fomentar la lógica, no solo programar por programar, sino que usar objetos de la vida real para transformarlos a código y interactuar con ellos. sí, bien, ya con todas las ideas claras de la parte introductoria, vamos a seguir con el siguiente tema que es el entorno de desarrollo. Para comenzar, lo que es el entorno de desarrollo es donde se va
a escribir el código, que en este caso vamos a usar lo que en inglés se conoce como un Integrated Development Environment, que se lo conoce como un IDE, que es el entorno donde se va a desarrollar el programa, tomándolo así como un software, que un IDE nos ayuda a optimizar mucho más nuestro tiempo, ya que es una herramienta que reúne varios softwares dentro de la plataforma que nos ayuda a optimizar nuestro tiempo, porque una de las herramientas tenemos lo que es el editor de texto, un compilador, un depurador y lo que es el gestor de proyectos. En este curso el principal IDE que vamos a usar es el Visual Studio Code, ya que es un software que nos va a facilitar usar los lenguajes de programación, lo que es Java y Python. Eh, un IDE es importante ya que hace que el trabajo del programador sea más eficiente y ordenado. Eh, en pocas palabras, es el lugar de trabajo de un programador, eh, donde en vez de usar programas por separado, dentro de ese software vamos a poder encontrar varios softwares, la cual lo podemos descargar y poder usarles en ese mismo entorno y optimizar nuestro tiempo, ahorrarnos líneas de código y, y ayudar así a que el código sea más eficiente para tener una mejor resolución. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo quisiera dar mi opinión. Bueno, yo lo que entendí en base a lo que es un entorno de desarrollo es como la herramienta que contiene más herramientas y es como un ecosistema, ¿no? Que le ayuda a sacarle todo el jugo a lo que es un código. Tiene varias funciones incluidas. En mi experiencia en Java, pues es mucho más fácil la creación de proyectos, encontrar los archivos donde se guardan. Más que todo, si seguimos lo que son varios paradigmas, como veremos más adelante lo que es el código limpio, pues un entorno de desarrollo más que una herramienta facilita lo que es el entendimiento de un código. Sí. ¿Alguien más? Me pareció muy importante porque muestra las herramientas que facilitan el trabajo del programador. Aprendí que un IDE no solo sirve para escribir código, sino que también para depurar y compilar los proyectos de forma más eficiente, además de conocer bien el entorno de trabajo. Visual Studio Code o NetBeans nos ayuda a mejorar la productividad y reducir errores. Sí, bueno, una vez ya entendido lo que es el entorno de desarrollo, vamos a iniciar con lo que es la unidad 3, que son los paradigmas de la programación. Bueno, como primer paradigma tenemos el imperativo, que es donde el programador le dice a la computadora paso a paso y exactamente lo que se desea obtener, sin necesidad de poner cosas extras, sino algo concreto y que se nos imprima algo igual concreto sin necesidad de aumentar código o disminuir código. Tenemos lo que es el paradigma declarativo, que aquí nos vamos a centrar en qué decir y en qué queremos obtener, sin especificar los pasos, es decir, solo vamos a decir qué queremos y qué queremos de resolución, más no vamos a entrar en detalles de cómo vamos a hacer el código. Tenemos lo que es el paradigma del orientado a objetos, que es también llamada como la PO, que es el paradigma más usado actualmente y es el en el que se desarrollará más a fondo dentro de las unidades. Tenemos lo que es el paradigma funcional, que se basa en funciones puras y evita modificar directamente los datos del código. Eh, la programación orientada a objetos se basa en organizar un código de clases y objetos. Eh, dentro de esto es la clase, que es como una plantilla o el molde donde se va a ejecutar o donde va a obtener las características y los comportamientos del objeto.
Como lo dije, mientras que el objeto es una instancia concreta de esa clase. Como por ejemplo, un ejemplo muy básico es la clase persona y los objetos serían, y ahorita poniendo un ejemplo, serían los integrantes del grupo, que sería Snyder Barragán, Alder Proaño, Snyder Rosero e Invi Persona. Cada uno de estos ya son objetos basados en una clase. Eh, lo que nos ayuda el paradigma de la programación orientada a objetos es que a representar las cosas del mundo real a través de un código que se basa en cuatro principios fundamentales, lo que es el polimorfismo, la abstracción, la herencia y el encapsulamiento. Cada una de estas tiene su característica, como por ejemplo la abstracción es abstraer los métodos y atributos en generales que tengan en común para crear así una clase padre, donde a través de eso tenemos la herencia que, que es que nos permite crear una clase hija, la cual hereda atributos y métodos de la otra. También tenemos lo que es el polimorfismo, que hace que un mismo método se pueda comportar de distintas maneras, dependiendo el caso en el que se le vaya a usar. Y finalmente tenemos lo que es el encapsulamiento, que básicamente es proteger los datos del código, como por ejemplo el público, el privado y el reservado. Y sin tener alguna opinión. Bien, entonces ahorita sí ya vamos a seguir con los siguientes temas. A continuación, mi compañero. Unidad 4. Conceptos generales de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, o POO, organiza el código en torno a objetos que representan entidades del mundo real. También facilitan la modularidad, reutilización y mantenimiento del código. Es usada en lenguajes como Java, C++, Python y C. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Se basa en objetos que tienen atributos, también conocidos como características, y métodos, que son las acciones que pueden realizar. Un ejemplo de ello tenemos que el objeto persona tiene como atributos nombre, edad, y tiene métodos como hablar y caminar. Permite representar el mundo real dentro del código. Principios fundamentales de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se basa en 4 principios fundamentales, que lo son las clases y objetos, encapsulación, herencia y polimorfismo. Clases y objetos. Una clase es una plantilla o modelo que define las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto. Es como un plano que describe cómo debe ser un objeto. Aquí tenemos un ejemplo en Java, donde persona es el nombre de la clase, nombre y edad son los atributos de esa clase, y presentarse es el método que tiene esta clase. Un objeto. Un objeto es una instancia concreta de una clase. Cuando se crea un objeto, se asigna un espacio de memoria y se puede interactuar con sus atributos y sus métodos. Como se puede observar, aquí se instanció mediante el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual new, que es la palabra reservada, y el nombre del constructor, que usualmente es el nombre de la clase. En este ejemplo, persona es un objeto de la clase persona con atributos nombre y edad. Encapsulación. Protege los datos de un objeto restringiendo el acceso directo. Usa atributos privados y métodos públicos, get y set. Aquí tenemos un ejemplo en Java, donde se usa la palabra reservada private para restringir el acceso al usuario y public para permitir el acceso al usuario, mediante get y set. Herencia. Permite crear nuevas clases basadas en otras ya existentes. Permite la reutilización del código y amplias funcionalidades. Aquí tenemos un ejemplo de ello, en el cual se puede observar que el nombre de la clase padre es animal y la clase perro es la clase hija. ¿Cómo podemos identificar la clase hija? Se puede identificar mediante la palabra reservada extends, que permite que la clase hija herede métodos o atributos de la clase padre. ¿Cómo se puede ver? Aquí perro es una subclase de animal y hereda el atributo nombre y su método sonido, que luego sobreescribimos para proporcionar un comportamiento específico. El polimorfismo.
permite que un mismo método tenga distintos comportamientos según el objeto. Como se puede apreciar en el ejemplo, el método sonido se comporta de manera distinta dependiendo del tipo de objeto, ya sea perro o gato, que se lo invoque. Conclusión. La programación orientada a objetos facilita la creación de software modular, reutilizable y escalable. Sus pilares son clases, encapsulación, herencia y polimorfismo. Estos conceptos son esenciales para el desarrollo moderno de Java y otros lenguajes. Además, gracias a la programación orientada a objetos, los programas son más fáciles de mantener, entender y extender, sin afectar otras partes del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si un programa no es actualizable, no es rentable tenerlo, ya que la tecnología va avanzando y si este no es actualizable, se va a quedar atrás y ya no va a ser rentable mantenerlo. También, este paradigma fomenta la abstracción y la modularidad, pilares esenciales en la ingeniería de software, y en este caso, la ingeniería electrónica, que estamos estudiando en este momento. La reutilización del código a través de la herencia reduce los errores y acelera el desarrollo. Muchas gracias. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo de código donde se muestran los 4 principios de la programación de objetos, que son la clase, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Este código fue hecho sin constructor para que se entienda de manera sencilla cómo funcionan estos conceptos dentro de un programa. Primero, tenemos las clases y los objetos. Tenemos la clase animal. Una clase es una plantilla o modelo que describe las características de un grupo de objetos. En este caso, animal tiene un atributo nombre y un método llamado sonido. Luego, en el main, creo 2 objetos llamados perro1 y gato1. Cada objeto pertenece a una clase diferente, perro y gato, que son de 2 distintos tipos de animal. Esto demuestra que como a partir de una clase podemos crear múltiples objetos con comportamientos propios. La encapsulación. La encapsulación se refiere a proteger datos dentro de una clase. Aquí el atributo nombre está declarado como private, lo que significa que no se puede acceder directamente desde afuera. Para modificarlo utilizamos los métodos setNombre y getNombre. Estos métodos controlan el acceso y evitan que alguien cambie los datos de forma incorrecta. En el programa asigno los nombres Firulais y Michi y luego los muestro usando getters. Herencia. Permite que una clase herede atributos y métodos de otra clase. En este caso, perro y gato heredan de la clase animal. Esto significa que ambas clases tienen el atributo nombre y el método sonido, aunque pueden modificarlo si lo desea. Esto evita tener que escribir el mismo código varias veces. Si más adelante quisiera agregar una clase ave, simplemente podría extender de animal también. Así como se puede apreciar con la palabra reservada extends, que esto demuestra que es herencia. Polimorfismo y abstracción. El polimorfismo significa que el mismo método puede tener diferentes comportamientos según el objeto que lo use. En este caso, método sonido está definido en la clase animal, pero cada subclase lo sobrescribe. El perro ladra y el gato maulla, aunque ambos comparten el mismo nombre de método. Este principio hace que el código sea más flexible y reutilizable. Por último, la abstracción se aplica cuando mostramos solo las partes importantes de un objeto. Por ejemplo, al ejecutar sonido, no mostramos cómo funciona internamente, solo el resultado final. En resumen, este código se hizo con el fin de visualizarlo, ya que se aprende más con la práctica que solo leyendo. Los pilares de este código muestran cómo las clases y los objetos permiten representar entidades del mundo real. Como la encapsulación protege los datos, la herencia reutiliza el código, y el polimorfismo le da la flexibilidad al comportamiento del programa. Estos 4 principios son la base de todo desarrollo moderno en Java o en cualquier otro lenguaje de programación. No sé si tienen algún comentario sobre esto. Claro que no. Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, son conceptos que se aplican en el código. O sea, son conceptos que tienen su estructura, ¿no? Dentro de un código no solo es parte de la construcción lógica de un programa, sino que son conceptos que se aplican en la creación. Creo que es importante entender la estructura de esto, pero ya creo que lo veremos más adelante. Sí, además de que cada concepto
nos ayuda a reutilizar código y eliminando así líneas como lo tenemos en la herencia, que nos ayuda a reutilizar código sin necesidad de seguir creando, de generar más código y haciendo el programa menos entendible y menos entendible para las personas que lo vayan a usar y que no sepan de programación. Ya bueno, vamos a ver el tema 5 que es acerca de lo que es el modelamiento de clases y objetos. Bueno, este es un tema muy extenso, pero sin embargo es muy importante. Bueno, para resumir todo esto, vamos a hablar básicamente de los propósitos de lo que es el modelamiento de las clases y objetos, que bueno, como lo podemos ver en la primera línea, va muy directo. Nos habla acerca de que debemos tratar de representar lo que son los conceptos o casos del mundo real y adaptarlos a un código. Entonces, en el modelamiento de clases y objetos vamos a tratar de diseñar y representar gráficamente lo que son las clases y los objetos que forman parte de un sistema de software. Eh, Existen varios diagramas que son muy útiles, pero el más reconocido y el que más se pone en práctica es el UML, que significa lo que es un lenguaje unificado de modelado. Entonces, en base a este concepto, se desarrollan lo que son varios tipos de diagramas UML. El más conocido, vamos a ver lo que son los diagramas de caso de uso y los diagramas de clases. ¿Ok? Bueno, en los diagramas de caso de uso vamos a tener tres elementos, ¿no? Lo que son los actores, las relaciones y los casos de uso. Básicamente existen dos tipos, ¿qué es un actor, no? Un actor es alguien que interactúa directamente con lo que es el programa. Entonces, existen dos tipos de actores, lo que son los usuarios y los sistemas. Textualmente, sistema significa que un sistema con sus propias clases integradas, pues va a interactuar directamente con el sistema propio. Y tenemos lo que son los usuarios, ¿no? Que suelen ser vistos, bueno, suelen ser interpretados como perfiles virtuales o cosas que pueden influir directamente en lo que es la dirección de un código. Eh, bueno, Después tenemos que expandir lo que son las relaciones, ¿no? En las relaciones vamos a encontrar varios tipos de conectores para ser representado. Aquí vemos como, por ejemplo, un gran ejemplo de lo que es un diagrama de casos de uso. Entonces aquí tenemos el actor, ¿no? En un caso muy infantil, podríamos decir que lo podemos representar con un palito, y así, pero realmente se lo hace de esta manera. Ok, esta es la manera correcta de hacerlo. Y bueno, vamos a hablar de lo que son las relaciones, que son estos conectores. Bueno, entre los conectores que existen directamente entre lo que son los actores y los casos de uso, se usa el conector communicated, que consiste en una línea continua y, bueno, obviamente conecta lo que es la relación directa que existe entre un actor y un caso de uso. Un caso de uso podríamos decir que es como una frase verbal, una función. Por lo tanto, las funciones deben ser escritas con frases verbales y se refieren a lo que son las acciones. Ya, en la mayoría de contextos, si es que lo vamos a dibujar, debemos incluir la palabra communicated, ya que estos conectores pueden ser confundidos con otros que ya vamos a ver más adelante. Existen también lo que son las relaciones que existen entre casos de uso, ¿no? Como les decía, las relaciones que existen entre casos de uso son algo más complejas, porque existen varias formas que tienen de interactuar estas acciones, ¿no? Existen acciones que pueden tener, que pueden ejecutar de forma obligatoria más acciones y existen acciones que pueden ejecutarlas de forma opcional, de forma condicional o de forma que se adapten a lo que es las exigencias del usuario. Entonces, para usar lo que son las acciones que tienen consecuencias obligatorias, usamos lo que es el conector include, que consiste en una flecha entrecortada. Va desde el caso de uso de origen hasta el caso de uso de ejecución obligatoria. De esta manera, pues, eh, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
que un caso de uso emite otro caso de uso de forma obligatoria. Después tenemos otra forma en la que se puede usar el include, y es cuando dos casos de uso vayan a llegar a un mismo resultado. Ok, ahí también se lo usa desde los casos de uso hasta el caso de uso, hasta el resultado, por así decirlo. De igual forma, es necesario incluir lo que es la palabra include. Tenemos las relaciones tipo extend, es casi lo mismo, sino que cambia que en vez de ser obligatoria, pues el caso de uso que se va a ejecutar es opcional. Ok. Y bueno, se usa la condicional extend, la misma flecha entrecortada, y en este caso, pues va desde el caso de uso, desde el caso de uso atributado hasta el caso de uso original. De igual forma, se lo puede usar para representar que un caso de uso puede tener, un caso de uso se va a ejecutar por medio de dos opciones. Ok, si no se cumple una opción, la otra se podría estar cumpliendo y de igual forma se ejecuta lo que es el caso de uso original. Para este tipo de representaciones se usa el extend. De esta manera, pues podríamos construir de forma exitosa lo que son los diagramas de caso de uso. Después tenemos que aclarar lo que son los tipos de relaciones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama UML, que era lo que nos explicaba nuestro compañero en el capítulo 1 y en la introducción, ¿no? Bueno, el lenguaje unificado de modelado nos habla de esto, ¿ok? Definimos una clase con sus funciones y sus atributos, atributos conocidos como datos y funciones conocidos como métodos. Existen varios tipos de datos, ¿no? Tenemos los datos privados, públicos, protegidos y estáticos. Los datos privados son aquellos que pues pueden ser vistos o utilizados solamente por métodos de la misma clase, los públicos por cualquier clase que se encuentre en el sistema, y los protegidos pueden ser vistos a través del cumplimiento de un método específico, ok, de una forma específica de llegar a él. Y el estático son datos únicos para toda la clase, o sea, no pueden pertenecer a otro ejemplar. Y listo. Entonces, una vez aclarado esto, podemos ver aquí, por ejemplo, otra vez un UML que representa herencia, ¿no? Este es un diagrama de clases, ¿no? Podemos ver que esto es una clase, otra clase, y tiene un conector con detalles específicos, ¿no? Que ahorita vamos a aclarar. Existen diferentes tipos de conectores, ¿no? Para relacionar clases. En este caso ya no son casos de uso, se enfoca en lo que es el diagrama de clases. Eh, bueno, para identificar lo que es, existen siete tipos de relaciones, ¿no? La primera, textualmente relación, con una flecha normal, representa pues, no es un conector necesario, ¿no? No es un conector que diga que una clase depende de otra o es obligatoria de otra. No, solamente que representa que una clase puede contener a otra clase, eh, puede interactuar con ella. A eso se refiere. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que una persona puede tener un empleo. Después tenemos lo que es la implementación. En este caso hay un error, ¿no? La implementación se representa con este mismo símbolo, que es una flecha con la punta sin pintar. Sin embargo, la flecha es entrecortada. Y eso representa textualmente implementación, que una clase implementa otra. Va desde la clase desde la clase implementada hasta la clase que lo implementa. Después tenemos lo que es la composición, que es un Ruby pintado, eh, y de igual forma, ¿no? Va desde la clase que lo compone hasta la clase que es la clase madre, por así decirlo. Después tenemos lo que es la asociación, la línea continua, que también encontramos en el diagrama de caso de uso, pero en este caso es en el diagrama de clases, ¿no? Tenemos lo que es la herencia, que en este caso sí es una flecha continua con la punta sin pintar. Va desde la clase hija hasta la clase padre.
Tenemos lo que es la dependencia, se representa con lo que es una flecha entrecortada. Y eso, ¿no? Va desde la clase que depende hasta la clase que no depende. Después tenemos finalmente la agregación, que es una variante de la composición. Van en el mismo contexto y la diferencia es que va el rubí vacío, no va pintado. Y listo, como última sugerencia, vamos a sugerir lo que es la composición, ¿no? Se lo puede implementar mediante cualquier conector y en medio de cualquier conector y es básicamente un número que representa multiplicidad. En este caso, quiere decir que, por ejemplo, el centro de visitantes solamente puede tener una recepción, pero también puede tener varios baños y se lo representa como un punto punto del asterisco. Bueno, en referencia a lo que es la herramienta Pantheon UML, yo la he usado para hacer varios diagramas de clases. No es nada complejo, sin embargo, es muy importante aprender a usar este tipo de herramientas para lo que es la creación de diagramas de clase. También se puede dar la creación de diagramas de caso de uso, pero es un caso ajeno. Tal vez tienen alguna pregunta, una opinión que dar. Una opinión más, o sea, de todo esto, ¿no? El modelamiento de clases y todo esto de los objetos sería la base para diseñar sistemas orientados a objetos, eh, mediante la utilización de diagramas o MLs como planos visuales que representen estas perspectivas, ¿no es cierto? También los diagramas de casos de uso que definan qué hace el sistema desde una visión del usuario. Y eso. Listo, vamos a proseguir con el siguiente tema, que se refiere a lo que es el código limpio, ¿no? Que son prácticas amigables con lo que es el mantenimiento. El código limpio. Pues el código limpio es aquel que se escribe con claridad y orden. Este sigue unas enseñanzas que aquí cita Robert Martin, que es conocido como el tío Bob. Em, un código limpio es aquel que parece que fue escrito por alguien que se preocupa. Entonces, durante los próximos minutos, daré a conocer las reglas esenciales que permiten crear este código fácil de leer, entender y modificar. Entonces, los nombres claros y descriptivos. Por ejemplo, en lugar de usar una letra como N, que no comunica nada, es preferible usar número de estudiantes. ¿Por qué? Porque esto permite que cualquier persona que lea el código entienda inmediatamente qué representa esta variable. Claro, la elección de nombres adecuados es el primer paso para un código comprensible. Ok. Nombres, funciones y nombres de funciones y métodos. Un nombre como D, por ejemplo, no aporta casi nada de información. En cambio, si usamos el otro nombre que tenemos de ahí de ejemplo, dibujar rectángulo, este indica con precisión lo que hace esta función. También se recomienda usar verbos como, no sé, calcular total o validar para que el código sea más claro y fácil de seguir. Las funciones cortas son una sola tarea, con una sola tarea. Si una función intenta realizar demasiadas cosas, como por ejemplo en este ejemplo, procesar datos y guardar en base de datos, se vuelve difícil de entender y modificar. Es una mejor opción, una opción más viable, dividirla en funciones más pequeñas, como procesar datos y aparte guardar en base de datos. Esto hace que el código sea más ordenado y facilita su mantenimiento. Para evitar comentarios innecesarios. Si el código necesita muchos comentarios para explicar lo que hace, esto es una clara señal de que no es suficientemente claro. Por ejemplo, en vez de escribir
int edad y poner el comentario al lado de edad del usuario, es mejor usar un nombre explícito, como lo tenemos ahí, claro y sin comentarios, edad de usuario. Estos comentarios deben reservarse para aclarar decisiones complejas, no para describir lo obvio. Para evitar un código repetido o un código duplicado. Escribir el mismo código en varios lugares es una práctica que debe evitarse. Debemos evitar esto. Si hay que hacer un cambio, tendremos que modificarlo en todas partes, uno por uno, lo que aumenta un riesgo de errores. Entonces, la solución sería crear una función única, como por ejemplo aquí tenemos calcular área, que calcula ancho y alto. Y no tenemos solo rectángulo y cuadrado, que básicamente podemos usar la misma fórmula para ambos. Em, y esto hace igual que el código sea más eficiente y fácil de mantener. Para un manejo adecuado de errores en el control de excepciones y errores. Esto es importante, o sea, es importante manejar los errores de manera específica. Capturar una excepción genérica, como tenemos aquí el ejemplo de exception, no permite identificar la causa real del problema. O sea, es una mejor opción, un buen manejo, eh, manejar estas excepciones concretas, como IO exception, por ejemplo, o null pointer exception, que es para poder actuar de acuerdo al tipo de error. Además, las excepciones no deben usarse para controlar el flujo normal del programa. Un formato consistente. Tenemos aquí el uso de este formato, que un código bien formateado es más fácil de leer y entender. Pequeños detalles, como la ubicación de las llaves o el uso de espacio, marcan una gran diferencia. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos está todo unido y es un poco complicado de entenderlo. En cambio, bien formado es más claro que el anterior, claro. Todo el equipo debe seguir las mismas reglas de formato, idealmente con herramientas automáticas para que se mantengan la coherencia. En el siguiente punto de reducir la cantidad de parámetros, cuando una función tiene demasiados parámetros, se vuelve complicado de usar y mantener. Por ejemplo, en lugar de pasar cada dato por separado, eh, si cada dato por separado a crear usuario, es mejor agruparlos en uno solo, en usuario, como tenemos ahí el ejemplo. Y esto simplifica la función y hace que el código sea más organizado y más flexible para futuros cambios. Bueno, siguiente tema son las pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias son muy esenciales para asegurar que el código funcione correctamente. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba unitaria en Java. Esto verifica que 2 más 3 sea igual a 5. Esto garantiza que la función de suma opera como debe. Escribir estas pruebas permite hacer cambios con más seguridad y más confianza, sabiendo que no se ha roto nada, que no ha pasado nada malo con el código. Esta es una práctica clave para un desarrollo profesional de tu código, del código que estés realizando. Entonces, en conclusión del código limpio, aplicar estos principios, o sea, el usar nombres claros, escribir funciones simples, evitar duplicaciones, manejar errores correctamente, mantener un formato consistente y escribir pruebas. Esto nos ayuda a crear un código de calidad, entendible, un código bien escrito, ahorra tiempo y esfuerzo a largo plazo. ¿Alguien tiene algún comentario que añadir o alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a lo que es la estructura general de un programa en Java. Y bueno,
Básicamente en esta unidad hablamos de lo que son la existencia de la estructura de las sentencias que van a existir en un código. Vamos a ir desde... Son 9, ¿no? Son 9. Se ve algo largo, pero bueno, no es tan complicado. Son cosas que ya conocemos que ya fueron planteadas en fundamentos de programación. Siguen una estructura muy referida. Y bueno, básicamente en la introducción vamos a hablar acerca de lo que es una sentencia y obviamente vamos a hablar de lo que son las iteraciones, ¿no? Bueno, el primer tipo de estructura que podemos encontrar en un código de Java es, bueno, las sentencias de expresión. Ok, se refiere a que una sentencia va a ser una sentencia seguida de un punto y coma. Puede ser tan simple como declarar una variable, asignarle un valor a la variable o imprimir en pantalla, como podemos observar aquí. Después tenemos lo que son las compuestas, que son sentencias pues algo más complejas porque son sentencias que se van a ejecutar en bloque dentro de unos corchetes. De igual forma, eh, primero va la sentencia, los corchetes, el bloque que se va a ejecutar y cerramos el corchete. Tenemos las de selección, que bueno, son sentencias, podríamos verlo como una estructura que nos permite pues ejecutar algo dependiendo de que se cumpla una condición o no. Aquí está el famoso if, que es la estructura, en este caso la sentencia, que nos permite hacer esto, ¿no? Sabemos cómo funciona el if y eso. Tenemos, por ejemplo, también las sentencias de iteración, que bueno, las sentencias de iteración se refiere, por ejemplo, a ir en el caso de cuando ya veamos arreglos, que bueno, es un tema que no vamos a hablar en este podcast, pero nos ayudan bastante a recorrer de forma más fácil o de forma mecánica lo que es la información, los datos que contiene una clase, un objeto, interactuar con ellas. Y entonces a eso se refiere la sentencia de iteración, se refiere a repetir una o más sentencias dependiendo de una condición o un número determinado de veces. Por ejemplo, aquí encontramos el famoso while, la estructura del do while y obviamente la estructura del for, que en todos los casos necesitamos de un contador o de una condición para que no caigamos en lo que es un bucle infinito. Después tenemos lo que son las estructuras de salto, ¿no? Son sentencias que pues nos permiten alterar el flujo normal de lo que es un programa y nos permite saltarnos a otra parte del código. Ok. Después tenemos las sentencias de declaración, ¿no? Que nos permiten declarar variables, constantes, clases, métodos, interfaces, etcétera. Como podemos ver aquí. Aquí declara una variable y aquí declara métodos, declara funciones. Tenemos también lo que son los bloques de intento, que bueno, básicamente se refiere a sentencias que permiten manejar las excepciones, ¿no? Lo que nos comentaba nuestro compañero en el capítulo anterior, que es muy importante en un código limpio. Bueno, en este caso, para poner en práctica lo que es el código limpio, necesitamos saber la estructura del bloque de intentos, que se refiere al try catch. También existe el finally. Y tenemos también lo que son las sentencias de proceso. Las sentencias de proceso, pues, se refieren a ejecutar la compilación del programa, mejorarla, mejorarla yéndonos a lo que es un lenguaje más primitivo, interactuar más con lo que es no con el IDE, sino que con el editor. ¿Ok? Tenemos como último lo que son las sentencias de ensamblador, que bueno, son sentencias que se escriben en lenguaje de bajo nivel del procesador
y, com- y se usan directamente para interactuar con el hardware. Y bueno, aquí podemos ver pues un resumen de lo que hemos hablado, una redundancia de lo que son clases, objetos, las relaciones, y habla de muchos ejemplos que podríamos obtener de... Este es un ejemplo aplicable a la creación posterior de un diagrama de clases, ¿ok? Son sistemas mucho más complejos, pero que nos ayudan a entender más bien cuál es el proceso que se debe seguir para interactuar con lo que es el diagrama y transcribirlo al código. ¿Alguien tal vez tiene una opinión, una pregunta? Yo tengo una opinión, que es que en sí esta unidad explica de manera muy clara cómo se organiza y se estructura un programa en Java. Y además destaca los elementos fundamentales que todo desarrollador debe conocer para escribir un código de manera correcta. Muestra que comprender la estructura general de un programa no es solo eh, no solo comprender la lectura general del programa, sino que también la lógica y la secuencia y una buena organización. Se describe que un programa está compuesto por clases de objetos y relaciones, los cuales permiten aplicar los principios de la programación orientada a objetos. También se analizan los diferentes tipos de sentencias, como las que mencionó, de expresión, de selección, de iteración, de salto y declaración, donde se muestra su utilidad dentro del flujo de ejecución. También se incluyen ejemplos prácticos en Java que ayudan a entender cómo funcionan estas estructuras dentro del método main y las interacciones entre las clases. También se resalta la importancia de una buena organización del código, porque un programa bien estructurado facilita la lectura, también el mantenimiento y la verificación de errores. Al mismo tiempo, también fomenta una forma de pensar más ordenada y profesional, que es una cualidad esencial para el desarrollo de software. Pero en conclusión, esta unidad proporciona unas bases necesarias para comprender cómo se construye un programa en Java desde cero, pudiendo integrar la teoría con la práctica y permitiendo a cualquier estudiante como nosotros desarrollar aplicaciones más eficientes y comprensibles. Ya. El siguiente tema, pues, habla acerca de lo que es la lectura y la escritura de datos por consola. Se refiere básicamente a la inclusión de librerías que nos van a permitir el ingreso de datos, ¿ok? El ingreso de asignación, pues, de valores a variables y viéndole de una forma más orgánica, pues, a interactuar, ¿no? Con lo que es el usuario, no hacer aplicaciones tan estáticas, sino interactivas, ¿no? Y para que una aplicación sea interactiva, pues, se necesita lo que es la lectura y la escritura de datos. Bueno, hablando de lo que es los métodos para leer datos y para que solicitar lo que son datos por consola, en Java pues tenemos varias librerías, pero la que más hemos puesto en práctica y la que más hemos hecho énfasis es la de Java Util Scanner, ¿no? De igual forma, ¿no? Antes de todo el código poniendo un import java.util.scanner. Tenemos que instanciarle, ¿no? Como si fuera una clase, como si fuera una clase más dentro de lo que es el main, ¿no? Dentro del main donde se van a ejecutar las demás clases, definimos cómo se va a llamar nuestro método de entrada, nuestro método scan, ¿ok? Y bueno, para solicitar datos existen una variedad extensa de métodos, pero el que más hemos usado igual para variables de tipo string, usamos el punto nextLine, ¿no? Una vez definido lo que es cómo se va a llamar nuestra clase, eh, vamos a usar el nombre que le hemos puesto con el método que queremos
el tipo de dato que queremos ingresar. En este caso, para el string, pues el next line. En el caso de los enteros, es lo mismo, ¿no? Sino que cambia con el int, con el tipo de dato. Y bueno, en base a lo que es la entrada y salida de datos, pues tenemos también los métodos, obviamente las buenas prácticas, para que no haya errores, que es la limpieza del buffer. Una gran forma de limpiar buffer, pues, es usando el mismo nextline, ¿no? Parecido al get que usábamos en C++, que básicamente después de usar lo que es un int, podemos agregar lo que es un nextline para que se dé la limpieza del buffer. Más que todo, de eso es lo que nos habla esta unidad. También podemos evitar errores, pues si no limpiamos el buffer, el programa pues difícilmente nos va a tirar un resultado ajeno, un resultado no esperado, que ni siquiera vamos a entender y podría estar leyendo de manera incorrecta los datos. También tenemos lo que es el uso del buffer reader, que es una opción pues para leer los datos y es útil para aplicaciones que refieren un manejo pues extenso de lo que son los datos, ¿ok? De esta manera pues estas librerías no las hemos profundizado mucho en clases, sin embargo es muy importante conocerlas porque se usan más que todo para el manejo de datos en gran escala. Un ejemplo de cómo sería la creación de una clase en Java y el instanciamiento de esa clase para la creación de un objeto en el main. Podemos observar aquí un ejemplo en donde tenemos una clase creada main con distintos objetos. Por ejemplo, tenemos aquí un objeto mascota, el cual lo instanciamos en el main, que tiene sus atributos y métodos. Vamos a la pestaña de mascota, es el objeto creado. Entonces aquí definimos, tenemos un string que es el tipo de mascota, otro string de entrenamiento y aquí tenemos el constructor, los métodos en la parte inferior que más adelante los usaremos en el main. Aquí tenemos el print line que armamos, ¿no? La mascota, el tipo de la mascota, empezó a correr para ir a su entrenamiento de y aumentamos el entrenamiento. Entonces en el main también importamos la librería de Java Scanner para al final con cada uno de los objetos. Entonces añadimos el escáner para añadir datos por consola o por teclado, como lo podemos ver aquí. Esto se repite en cada objeto. El ingresa el material, por ejemplo, aquí en puerta ingresa el material de puerta, ingresa el correo de puerta. Todo esto lo ingresamos mediante el teclado. Y eso.